Hola, buenas noches. Os voy a contar una historia. Es un experimento que hicieron en Canadá. El experimento se llama Joanne y es la historia de un niño que nació Bruce. Le cambiaron a los 2 años el nombre a Brenda y a los 15 años fue David. A ver si os gusta, aunque es muy triste, ya os aviso. En un pueblecito de Canadá, un matrimonio joven, Janet y Ron Reimer, tuvieron gemelos que se llamaron Bruce y Brian en agosto del 65. A los 6 meses de su nacimiento empezaron a tener problemas al hacer pis, al orinar. Les diagnosticaron fimosis y cuando iban a prepararse para la operación, el médico que los iba a operar, el cirujano, no pudo ir. Hubo problemas técnicos con la luz y al primero que operaron, que fue a Bruce, en vez de utilizar un bisturí normal, utilizaron un método de cauterización con corriente eléctrica, lo que hizo que algo salió mal y abrasaron el pene al bebé. A partir de aquí comienza una lucha de los padres porque su hijo, por saber qué tenían que hacer con su hijo, sobre todo con miras a la adolescencia. Entonces se les cerraron todas las puertas, en todos sitios los médicos, nadie sabía qué hacer con él, no por todas partes, hasta que un día, viendo un programa de televisión, oyeron a un psicólogo de fama mundial que se llamaba John Money, que había hecho muchos trabajos sobre roles de género y desarrollo sexual a partir de estudios con pacientes intersexuales, que estaba en una consulta en Baltimore. Cogieron cita con este doctor, fueron a verlo. Y este señor estaba dispuesto a ayudarle siempre que siguieran unas normas que él le iba a dar a los padres. La idea que tenía este doctor era que la sexualidad está en el cerebro. O sea, cuando nace una persona se le puede guiar hacia el sexo femenino o hacia el sexo masculino por educación. Entonces, lo que él pensaba era que si este niño, a partir de ya, le dejaban crecer el pelo, le ponían vestiditos y le cambiaban el nombre y lo criaban como una nena, jugaba con muñecas, pues sería una niña. Pero no tenían que seguir viéndolo a él una vez al año por lo menos. Y una cosa muy importante que les dijo es que nunca podían decirle nada a Bruce de lo que había sucedido. En el 67, Bruce fue castrado y se le sometió a un tratamiento de estrógenos y cambió su nombre de Bruce a Brenda. Desde que le practicaron la orquidectomía, orinaba a través de un agujero que le habían practicado en el abdomen. Lo que no sabían los padres es que el doctor Money estaba aprovechando las circunstancias para hacer un experimento al que llamó John Joan, describiendo que iba todo genial y que estaba criándose como una niña completamente diferente a su hermano gemelo. Mientras tanto, en 1972, el doctor Money publicó su libro Man a Woman, Boy y Girl, hombre-mujer, niño y niña, en el que puso al mundo al corriente del extraordinario caso de los dos gemelos. El volumen decía que era la prueba concluyente de que no se nace varones o hembras, sino que uno se convierte en varón o en hembra. Las visitas a Baltimore, más que terapéuticas, eran traumáticas. La niña empezó a ir al colegio, le pusieron vestidos, no se sentía a gusto, peleaba con todo el mundo, le decían marimacho,
no lograba, a pesar de las hormonas, no se sentía como una mujer. Incluso orinaba de pie. Al iniciarse la pubertad, le suministraron estrógenos para provocar el crecimiento de los pechos. A los 13 años empezó a sufrir depresiones y le dijo a sus padres que si la obligaban a ver otra vez al doctor Money, que se suicidaría. Viendo esta situación, consultaron con los psicólogos que tenían y el endocrino, y en 1980 los padres le contaron la verdad sobre su nacimiento y lo que le había ocurrido. Cuando tenía 15 años decidió asumir el papel masculino y se puso el nombre de David. En 1997 se sometió a un tratamiento para revertir la reasignación que le habían puesto, que incluía inyecciones de testosterona, una mastectomía doble y 2 operaciones de faloplastia. El primer investigador que contestó en contra de la tesis del doctor Money se llamaba Milton Diamond, era sexólogo y no estaba nada de acuerdo con lo que había llevado a cabo con el experimento. Se puso en contacto con David y le propuso que contara su historia para evitar que a nadie más le volvieran a hacer lo mismo que le habían hecho a él y a su hermano. Con la ayuda de un periodista del Rolling Stone, que a David le encantaba, puesto que era un enamorado del rock and roll, escribió un libro sobre su historia. Todo esto perjudicó enormemente a la familia. Al hermano lo acababan de diagnosticar de esquizofrenia. Había tenido ya dos fallidos matrimonios. La madre había intentado suicidarse en 2 ocasiones. Viendo todo esto y sintiéndose culpable, el padre se había vuelto alcohólico. David había empezado a alejarse de la familia. Con la ayuda que le dieron con la venta del libro, se independizó, conoció a Jane, una mujer con 3 hijos de 3 padres diferentes, vendió una autocaravana que se había comprado y le compró un anillo de diamantes y se casaron. Tras salir en varios programas de televisión y escribir el libro y demás, parece que había encontrado un poco la estabilidad hasta que en 2002 su hermano gemelo Brian, después de los fracasos matrimoniales, la droga y el alcohol, se suicidó. Se lo encontraron muerto por una sobredosis de medicamento de los que utilizaba para la esquizofrenia. Eso ya fue para él tremendo. A continuación, la empresa donde estaba trabajando se cerró, tuvo problemas con la mujer, acabó separándose y a los 5 días de la separación cogió de la casa una escopeta, se fue a un parking de un centro comercial y el 4 de mayo de 2004 se disparó en la cabeza. Solo tenía 38 años. 2 años después, el que se suicidó fue su padre, en 2006. A pesar de todo ello, el doctor Money en 1997 obtuvo un reconocimiento como uno de los grandes investigadores del siglo en el campo de la sexualidad. Falleció 2 años después.